Tenemos al invitado en el aire, no lo escucho todavía. A ver, ¿estamos con la conexión? Bueno, ponelo en pantalla para verlo o es comunicación telefónica. Es un Zoom. Bueno. Hola. Hola, 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 muy buenos días. Ahora ¿qué, sí, buen día. qué decís, José? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy Muy bien. bien, gracias a Dios, muy bien. Muy bien, viviendo este momento y bueno, sabiendo de tus gestiones al frente de la Administración General de Puertos y aparte las definiciones que tomaste en este último tiempo, ¿no? Donde había una intención de seguir privatizando el, la hidrovía y te pusiste firme y pudiste lograr que eso siga siendo manejado por la Administración General de Puertos. Bueno, fue un poco las intenciones y digamos que está en el marco de todo un contexto de opinión y de corriente política. Eh, la idea es que el Estado tenga conocimiento de lo que pasa en el río, que haya control y por tanto que se puedan tomar las grandes decisiones. La gestión de los últimos 25 años fue delegada a un privado, una empresa privada, que trabajó bien, no se puede criticar la labor desde el punto de vista técnico, que cumplió el contrato que tenía, pero que era un contrato muy al estilo de los años 90. Entonces, obviamente, tenía una concepción extremadamente liberal donde el Estado simplemente era el dador de un negocio y luego no controlaba, no conocía lo que sucedía y fue así paulatinamente perdiendo conocimiento y el saber hacer de las cosas. Eso es un poco lo que hemos intentado recuperar y estamos en ese camino. Sí, sí, evidentemente. Lo que me gustaría saber cuánto dinero se recuperó en este último año que fue manejado por la Administración General de Puertos. Mira, la recaudación este año fue más o menos similar a los anteriores, ronda los 200 millones de dólares. Obviamente falta todavía un mes y el tema de la gran sequía distorsionó un poquito porque genera un mayor tráfico de buques, pero estimamos que va a rondar entre 210 y 220 millones de dólares de recaudación. De esa recaudación, nosotros hemos hecho todo lo necesario para que el camino navegable, la vía navegable esté en condiciones. Se han hecho inversiones que no se hacían desde hacía años y, y nos seguimos teniendo un remanente al día de hoy de 27, 28 millones de dólares. Esa es ganancia pura. Obviamente son, digamos, dinero que ya está definido, que se van a invertir, se van a reinvertir en la vía, porque hay algunas obras que vienen relegadas en el tiempo y es el momento de hacerlas, sobre todo aprovechando esta situación de poca agua que nos permite que los trabajos sean más sencillos, por decir de una manera, o más rápidos. Es decir que durante el tiempo de, a ver si entendí bien, ¿no? Que durante el tiempo de la gestión privada, digamos, concesionada, el Estado no recuperaba esa cantidad de dinero o parecida o adecuada a su momento. ¿Eso estás diciendo? Sí. Que lo que hoy Sí. esos 200 y pico de millones de dólares, el Estado no lo controlaba, no había un orden de control. Claro. Disculpa porque tengo un poquito de demora en la No, comunicación. no, Sí, sí, no hay está bien, problema. no hay problema. Voy un pasito más atrás. Sí, sí, sí. Efectivamente. Mira, El contrato anterior era muy sencillo. El Estado se desentendía de un problema y lo ponía en la espalda de un privado. Y en consecuencia le dejaba al privado la posibilidad de cobrar peaje y administrarlo a su gusto. Solo le imponía algunos parámetros técnicos como mínimos, así bueno, tiene que estar dragado de tal manera, balizado de tal manera y tantos días al año activo el sistema. Eh, la diferencia ahora es que el Estado está sobre el negocio, está sobre el trabajo, está controlando y conociendo. Entonces,
es la Administración General de Puertos la que decide dónde hay que dragar, cómo hay que hacerlo, cuáles son las obras nuevas que hay que encarar, y en consecuencia es la que cobra el dinero y le paga al privado, que ya dejó de ser un concesionario, como tantos otros que conocemos, y pasa a ser un contratista del Estado, alguien que trabaja por cuenta y orden del Estado en aquello que se le va indicando. Son concepciones, es decir, el contrato anterior respondía absolutamente a una teoría liberal, bien clásica de los años 90 y que tanto hemos sufrido por acá. Hoy el Estado está recuperando un rol que no lo tenía, y ese es el motivo, digamos, o el origen de todos estos cambios. Y la idea general que sustenta el gobierno, no sé si... La idea general que sustenta el gobierno es volver a concesionar la hidrovía o mantenerla, digamos, bajo control estatal. Mira, hace 2 años hubo un decreto, el 949, decreto del presidente de la Nación, que frente al vencimiento del contrato anterior volvía a instruir que el Ministerio de Transporte licitara la vía en un sistema bastante similar. Eso generó toda una discusión política que todavía hoy continúa, y sobre todo dentro del ámbito del del Consejo Federal de Hidrovía, que es la reunión periódica de todos los gobernadores que tienen interés sobre la hidrovía, desde Formosa hasta Buenos Aires. En ese ámbito la discusión es constante, continua, no está saldada. Hay gobernadores que opinan ir por un modelo un poco más privatista, pero todos coinciden en que el Estado tiene que tener un rol fundamental en el conocimiento y en la dirección de la obra, en la dirección de toda la administración de la vía. Vos pensás, pon un paralelo con una ruta nacional. En el fondo es lo mismo. Es decir, no puede ser que el Estado no sepa qué autos pasan, qué cantidad de autos pasan, cuál es la carga que pasa, cuándo se asfalta o cómo se señala. La vía de navegación es similar, es decir, no puede ser que el paralelo de lo que es vialidad nacional, hoy por hoy Administración General de Puertos, no sepa o no pueda saber qué buques pasan, en qué momento o qué es lo que se necesita. Esa fue un poco la concepción que tuvimos desde hace ya año y pico, año y 3 meses. Es decir, hay que estatizar lo que realmente se necesita estatizar. Luego hemos delegado el trabajo concreto de sacar barro, de instalar boyas o a la parte hidrométrica, pero siempre bajo supervisión con técnicos que son empleados públicos, hidrógrafos que son empleados públicos y que hacen la labor con la concepción de una visión mayor a la que pueda tener una empresa privada. Buen día, José. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Mi nombre es Jorge. Estamos pues conversando... el dueño de casa, ¿cómo no? No, acá no hay dueños, somos todos compañeros. Compañeros y compañeras, ¿te das cuenta? Y menos mal que no está la otra. Compañeres, exactamente. Se me fue, pero no, yo quería preguntarte, en el caso de que se empiece a trabajar con el canal Magdalena dentro de mis ideas, me voy a referir a la parte más ecológica. ¿Se tiene en cuenta todo el tema de estudios de impactos ambientales y demás? ¿Hay un nexo con la Administración General de Puerto que vos en este momento tenés a cargo y con una gran responsabilidad para todos nuestros intereses? Sí, claro, el tema ambiental es una preocupación constante. Puntualmente el canal Magdalena, como está dentro del Río de la Plata, tiene un régimen muy específico que necesitó en su momento de la aprobación de la Comisión Administradora del Río de la Plata, la CARP, que nada tiene que ver con River, no nos confundamos, por favor. Dentro de esa comisión binacional se hicieron todas las aprobaciones de los proyectos, aprobaciones técnicas, aprobaciones económicas y obviamente las ambientales. Eso fue un
trámite enorme, gigantesco, que se hizo entre el 2012 y 2014. Luego la aprobación llegó un poquito después, creo que a principios del 16, si no me equivoco, pero fue un trabajo hecho en la anterior presidencia de Cristina Kirchner. Sobre esa información, nosotros durante el año 20 y 21 estuvimos trabajando, revalidando parte de la información técnica y sobre todo armando los pliegos técnicos para la futura licitación. Desgraciadamente el año pasado no se pudo financiar la obra y ahora sí para el año 2023. Así que confiamos que en los primeros 6 meses del año se pueda licitar esa obra y así darle inicio. Pero dentro de todo ese contexto de aprobaciones estaba específicamente pensado el tema ambiental y obviamente dentro de los pliegos se va a exigir la validación ambiental, se llama todos los estudios de impacto y la aprobación de un plan de gestión ambiental durante la obra. O sea que son, preocupaciones constantes y que se tienen constantemente en marcha en toda obra de dragado. Lo mismo sucede en todo el resto del país. Según el lugar geográfico donde estés, hay distintas jurisdicciones que intervienen, ya sean provinciales o sea la Dirección de Vías Navegables de la Nación, que es muy similar a lo que sería la Subsecretaría de Obras Públicas en estos temas, o incluso ámbitos internacionales con el Paraguay o con el Uruguay. En todos ellos, en toda obra, siempre hay planes de gestión que te permiten que las labores diarias tengan un marco ambiental, un marco de respeto al ambiente y a la metodología de trabajo. Hablando de eso, yo te quería hacer una pregunta. Viste que en algún momento estuvo la audiencia pública y se planteaba, hubo algunos compañeros que planteaban que la Administración General de Puertos tenía las dragas suficientes para hacer el trabajo y no contratar a nadie. Esto lo hemos hablado nosotros personalmente, pero me gustaría que la audiencia escuche verdaderamente cómo estaba la situación de esas dragas en el momento que plantearon esto. Efectivamente, existen dentro del plantel de la Dirección de Vías Navegables, hay varias dragas, las potentes, no me acuerdo el monto, creo que son 4 o 6 dragas grandes que podrían hacer buena parte del trabajo, sobre todo en el río Paraná. El tema es que desde el 2015 son equipos que han sido abandonados, no se invirtió en ellos, no se les puso un centavo de mantenimiento y son equipos complejos, es decir, no se los puede recuperar de la noche a la mañana. Cuando AGP se hizo cargo de la vía navegable, cosa que fue, un orgullo para nosotros como repartición, hay una premisa que vos no podés dejar de lado, que es que la vía troncal de navegación tiene que estar dragada, balizada y atendida y relevada todos los días. Es un poco como si pones el ejemplo de un aeropuerto. Si yo no puedo, por más que cambie el operador del aeropuerto, lo que jamás se puede interrumpir es el mantenimiento de la pista o el mantenimiento de las balizas. Acá sucede lo mismo. Es decir, si nosotros empezamos a desatender el balizamiento o el dragado de los canales, los barcos empiezan a tener problemas, se empiezan a estancar, a tener accidentes y lo que ponemos en riesgo desde ya la seguridad en la navegación, la seguridad de las personas y en manera indirecta el comercio exterior, o sea, el lujo que no nos podemos dar. En ese sentido es que hoy los equipos de vías navegables requieren inversión y esa inversión requiere además tiempo para hacer las reparaciones. Con lo cual es una opción que no se puede descartar, pero que tampoco es la opción inmediata. Hay equipos técnicos dentro del Ministerio de Transporte, sobre todo de la Dirección de Vías Navegables o la Subsecretaría de Puertos, que me consta que están trabajando, relevando los equipos, viendo cómo se pueden recuperar, en miras, de obtener equipamiento nacional que un día de mañana pueda hacerse cargo de la labor. Para mí, la verdad, sería una aspiración. Además, acordate, yo fui 6 años o 7 años director de esa repartición
y veía los equipos funcionar. De hecho, cuando dejé la repartición, había 8 equipos de los grandes, 8 dragas de las grandes que estaban en funcionamiento en todo el país. Hoy, desgraciadamente, no es así. Me gustaría volver a verlas, y AGP en ese sentido no se niega en absoluto. Es decir, toda licitación futura que haya de obras y de contratos para trabajar por cuenta de AGP, nos gustaría ver si se pueden ir recuperando equipos, pero hay que tener un equilibrio entre el estado actual, la inversión que hay que hacer y la situación, como te decía, la premisa básica, que es no desatender la navegación. Pensá que hoy estamos en un contexto de bajante que no se da en 40, 50 años. No solo por la poca cantidad de agua, sino por lo prolongado de esta sequía. Esto nos pone, está estresando todo el sistema. No hay límite o no hay margen para poder equivocarse, porque los barcos ya están saliendo al límite de la cantidad de agua. Hablando de eso, considerando que los barcos son cada vez más grandes y tienen mayor calado, ¿cómo ves el puerto de Buenos Aires, que esta es una discusión eterna, con el tema de las aguas profundas, y qué obras considerás que habría que hacer en el puerto de Buenos Aires para que siga funcionando, o definitivamente habría que dejarlo y pasar un puerto de agua profunda en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Esta discusión lleva 300 años, no creo que la resolvamos nosotros hoy. Desde la época que estábamos en el puerto que venimos discutiendo todo esto. Cual, es así. Mira, hoy por hoy el puerto de Buenos Aires es el que tiene la mayor cantidad de carga en contenedores. Puerto de Buenos Aires, me refiero siempre, más allá de la jurisdicción administrativa, Puerto de Buenos Aires y Dock Sud son una unidad cuando hablas de materia de carga de contenedores, ¿no? Puerto de Buenos Aires estrictamente maneja un 60 y pico %, Dock Sud debe andar por el 30, si no me equivoco, pero entre los dos concentran la totalidad de los contenedores del país, o prácticamente la totalidad. Pero además en el Puerto de Buenos Aires tenés 2 centrales eléctricas que se abastecen de combustible, con lo cual la discusión de mantener el puerto o cerrar el puerto hay que analizarla con cuidado. Vos no podés de la noche a la mañana cerrar el puerto con un afán inmobiliario, como han habido en tantas otras oportunidades, porque, digamos, tenés que darle salida a esta carga, tenés que darle entrada a la carga de importación y tenés que asegurarte del servicio eléctrico. Pensá que en las 3 centrales, se abastece todo el Gran Buenos Aires y obviamente a la red nacional. Por eso nosotros desde AGP nunca negamos la posibilidad del traslado del puerto de Buenos Aires o de la carga del puerto de Buenos Aires, siempre que existe una alternativa logística igual o superior. Lo que está necesitando la Argentina, a nuestro criterio, es un puerto de mucha mayor profundidad, es decir, que empiece como mínimo en los 13 metros de profundidad o más, y esto en el Río de la Plata es un trabajo bastante difícil, o no imposible, pero sobre todo muy costoso. Por eso, digamos, en Argentina hay estudios desde los años 60, algunos ensayos en los años 80, de hacer puertos en la costa atlántica, siempre buscando un equilibrio entre, digamos, la mayor profundidad natural y las zonas de consumo, las zonas de producción, que están, digamos, desde el cordón industrial del Gran Buenos Aires siempre hacia el norte. Nos guste o no nos guste, la Argentina se ha desarrollado demográficamente de esta manera. Entonces no podemos obviar que el 90%, no me animo a dar un porcentaje exacto, pero el altísimo porcentaje de producción argentino, de exportación o de requerimiento de insumos de importación, se da desde el Gran Buenos Aires hacia el norte. Entonces, cualquier puerto, y por otro lado la costa atlántica la tenemos hacia el sur. Por eso, cualquier puerto
de ultramar, cualquier puerto de aguas profundas, como se le suele decir, tenemos que buscar un equilibrio. Hay estudios también hechos en el ámbito de la AGP, de la Subsecretaría de Puertos, que propician la creación de un superpuerto en la zona de Punta Indio, Pipinas, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, pero que obviamente son inversiones gigantescas que habrá que ir manejándolas con prudencia. También está quienes dicen que el puerto de Profundo debería estar en la zona de Ensenada, pero también pasamos por lo mismo, es decir, requiere de grandes inversiones y de tiempos que nos obligan a tomar las cuestiones con prudencia y con calma. Igual me parece que lo que se ha logrado es, por ejemplo, que me acuerdo cuando yo trabajaba, la fruta del valle y los cereales que se cargaban de Bahía Blanca hacia el sur, tenían que venir hasta Buenos Aires. Y hoy entiendo que los buques hacen una escala, tanto en Bahía Blanca como en San Antonio Oeste, para cargar la fruta del valle y los cereales que se producen en esa zona. Así es, y en buena hora que se desconcentre la carga. No todo tiene por qué venir acá. Además, eso permite que haya puertos provinciales, de acuerdo a la Ley Nacional de Puertos, que se vayan especializando y dándole servicio a los productos regionales y a cargas que están, digamos, que requieren tratamiento especial. Obviamente no es muy poco lo que tiene que ver el manejo de la fruta fina, con el manejo de un grano, de una oleaginosa o de un aceite. Entonces, en la medida que geográficamente los puertos vayan atendiendo a lo que se llama su hinterland o su zona de influencia, te permite que el puerto se especialice, que adquiera una relevancia en el sistema portuario, pero sobre todo que la carga, que es el verdadero destinatario de todo el sistema, esté bien atendida, que tenga, en ese caso, por ejemplo, la refrigeración adecuada, suficiente, que haya suficiente cantidad de infraestructura para atenderla, un circuito logístico aceitado, que en el fondo todo lo que buscamos los que trabajamos en logística es darle servicio a la carga o al pasajero y finalmente a poder abaratar los costos de exportación. Este es el fin último de todo nuestro trabajo. Nombraste la palabra mágica, costos. Y pensando en lo que fue nuestra línea de bandera, ELMA, y las políticas que se implementaban para el uso de las bodegas, de cómo tenían que salir los barcos y cómo tenían que volver, así, hablando utópicamente, pensando en un futuro sobre el tema de la soberanía económica, si las cosas funcionaran bien, si tuviéramos esa capacidad de convertir un puerto de aguas profundas y toda la logística estuviera funcionando, ¿sería una alternativa superavitaria para nuestra patria? Sí, por supuesto. Mira, no somos nosotros los que lo inventamos. El general Belgrano ya tenía muy clara la función de la navegación en el comercio exterior. De hecho, fue el fundador de la Escuela de Náutica, es decir, la escuela que permite que haya navegantes argentinos que puedan estudiar en Argentina. La Escuela de Náutica que todavía, y gracias a Dios, sigue funcionando en Argentina y permite la formación de profesionales que son muy valorados a nivel internacional. Pero también tenía claro que un país sin buques propios y sin la administración de una flota naviera no tiene soberanía. Lo escribió en 1780 y algo, por ahí, no recuerdo exactamente la cita, pero sobre esa base, luego la Argentina siempre tomó la posta de la independencia en materia de fletes y en materia de tráfico naviero. El último escalón importante fue los gobiernos peronistas que siempre fueron unificando distintas empresas hasta crear la última, que fue ELMA, que era prácticamente, para quien no lo conoce, digamos, lo mismo que Aerolíneas Argentinas, pero para el transporte por agua. Esa empresa ELMA fue
yo no diría que fue liquidada, fue acribillada en los años 90, sin sentido y sin motivo, una empresa que respondía a los intereses del comercio internacional argentino con un grado de eficiencia y un reconocimiento a nivel internacional que realmente no tenía ningún sentido desprenderse de ella y mucho menos desactivarla como se hizo, porque ni siquiera fue una empresa privatizada, fue una empresa que se desarmó, se liquidó y sin ningún tipo de alternativa. Creo que debemos tener siempre presente volver a reeditar un trabajo de ese estilo. No necesariamente tiene que ser una flota estatal ni una flota gobernada 100% por el Estado. Han cambiado muchas cosas y si hay una actividad que es dinámica es la actividad naviera. Por tanto, puede haber distintas formas, de hecho muchas formas de trabajo conjunto del Estado con privado, de trabajo independiente de los privados o de trabajos coordinados. Lo que sí no nos podemos dar el lujo de perder es que el Estado tenga una visión clara sobre la influencia que tiene y que debe tener sobre el tráfico naviero, sobre el tráfico marítimo, pensando más que nada en los costos de exportación. Hay estudios hechos que sitúan que la Argentina, no necesariamente el Estado, la Argentina pierde alrededor de 3.000 millones de dólares en fletes que se le pagan a buques de empresas extranjeras. También hay quienes hablan de hasta 8.000 millones, pero bueno, hay, digamos, como mínimo pongamos que son 3.000 millones de dólares anuales que nuestros cargadores, nuestros productores, nuestro sistema económico le está pagando a empresas de otros países que vienen a buscar nuestras cargas. Creo que nuestro ideal sería que empresas argentinas no vengan a buscar nuestras cargas, sino que sean las que llevan nuestras cargas hacia el extranjero y que después puedan, como lo hacía Elma, salir a buscar cargas extranjeras y salir a buscar negocios en el exterior, salir a buscar negocios en el contexto mundial. En el fondo lo que estamos propiciando es que Argentina esté exportando el servicio de flete marítimo. Esto es algo que no podemos perder de vista y distintos organismos nacionales, provinciales o instancias políticas deberíamos coordinarnos para trabajar en pos de este objetivo. Sin descuidar el sector privado. Como te dije, el sistema naviero o el negocio naviero es extremadamente dinámico y los privados tienen esa capacidad de reacción. Por eso, si me preguntas a mí, creo que es un trabajo que deberíamos hacer en conjunto, pero en el que el privado ponga lo que hay que poner, que es dinero, es esfuerzo y riesgo, cosa que a veces cuesta un poquito, pero hay que incentivarlo. Sí, a mí me parece terrible este relato que uno acaba de escuchar, ¿no? Es decir, hablando de cuestiones dinerarias. Pero después hay otras cuestiones simbólicas que, digamos, que el otro día comentábamos con los compañeros, que pueden no ser preocupaciones de todos, pero específicamente del puerto de Buenos Aires es una preocupación también para los que propiciamos la integración cultural de las cuestiones también materiales, ¿no? El puerto específicamente de Buenos Aires, ¿no? Que tiene una historia, una larga historia, que además fue el recipiente de millones y millones de extranjeros, y que a mí la idea de que ese puerto, me suena de que ese puerto pudiera pasar a ser parte de una corporación privatizadora, me ponen los pelos de punta. ¿Qué querés que te diga? Y tiene muchos. Es así, es así. Pero hay que pensarlo, digamos, está bien, lo de los costos, ya te digo, me pareció una cosa terrible, una parte de un Estado tan bobo, que no sepa o que no pueda o que en algún momento no sepa reaccionar hasta lo colonizado que puede estar. Pero también hay que pensar en el tema cultural, así como ustedes están desarrollando acá, digamos, causas conexas con la cuestión ecológica, también la reapropiación de la cultura, como vos hablabas analógicamente,
para que pensemos, digamos, lo que pasa en las rutas terrestres o lo que pensemos en lo que pasa en las rutas aéreas para comprender mejor lo que pasa en las rutas marítimas, ¿no? Así también hay que tener, me parece, una mirada de conjunto y para digamos tener otro instrumento de defensa de lo que uno considera que es propio del territorio argentino. No sé, ¿qué te parece? Absolutamente de acuerdo. Mirá, los puertos en Argentina son un epicentro cultural, es decir, confluyen personas, trabajos, actividades, economía, pero también confluyen y deben confluir políticas públicas. Por eso hoy el Estado Nacional en la ley de puertos actual ha quedado solo con el puerto de Buenos Aires como puerto nacional. Pero no es una cuestión económica, es una cuestión de ejercicio de políticas. Por eso también existen consorcios públicos en otros puertos, en Bahía, Quequén, Rosario, y bueno, no me salen ahora, porque el Estado Nacional tiene que tener cierta injerencia o conocimiento sobre ellos. No puede darse en un sistema desmembrado que el puerto de una provincia, administrado por una administración provincial, por un gobierno provincial, tenga el lujo de imponerle costos mayores a la carga que va o viene de otra provincia. Es decir, no podemos llegar a ese nivel de desmembramiento y gracias a Dios no lo estamos haciendo más que nada por una enorme responsabilidad de los gobernantes que tenemos. Pero si nosotros dejamos que el sistema se desmembre o que apliquemos la legislación de una manera así a rajatabla y pensando exclusivamente el puerto como una unidad de negocio o el puerto como una unidad, digamos, un metro cuadrado para desarrollar, vamos a terminar achicando el sistema portuario, generando que sea el coto de caza, cada puerto sea el coto de caza de la carga que tiene cerca, y entonces se desarticula un sistema portuario y ya no sé qué es lo que va a pasar. Nuestro país, digamos, trabajamos de manera federal, pero esto implica una articulación constante de actores y de intereses, que un sistema portuario en el que los estados intervengan y regulen y participen es lo que le da la cierta coherencia al sistema. Vos sabés que volviendo al tema de la flota nacional, yo me acuerdo que todavía estaba el gobierno de Cristina y hice un análisis de lo que había hecho Perón con Dodero, cuando a partir de ahí terminó lo que fue después Elma, ¿no? Con 62 barcos, siendo la tercera flota del mundo. Y verdaderamente da mucha tristeza. Y me acuerdo que hablé con el Caballo Suárez, que era el dirigente del SOMU en ese momento, y él era el director obrero de Maruba, que es una empresa nacional. Y yo le planteaba a él si no podíamos hacer lo que vos planteaste recién, ese convenio con Maruba, y para poder sacar las cargas nuestras, que creo que en su momento eran del 75% de lo que salía del país, creo que después se bajó un 50%, tenía que ser bajo bandera argentina, y le planteaba si él como director obrero no podía empezar, porque volver a comprar los barcos era muy difícil. El desguace que hizo Menem era terrible. Entonces yo ahí le planteaba al Caballo por qué no se intentaba hacer una negociación con Maruba, cosa que verdaderamente nunca me contestó. No, tal cual. Creo que hay que volver a las fuentes, como decía. Es decir, en los años 40 el gobierno de Perón pudo articular todo un sistema de flotas. ¿Te acordás? Primero era la flota argentina de navegación de ultramar y la flota fluvial. Todos ellos después terminaron confluyendo en Elma. Existen empresarios argentinos dedicados al transporte por agua. Muchos de ellos incluso se han visto obligados a registrar sus buques en otras banderas, buscando beneficios fiscales, buscando beneficios laborales. Creo que es todo un sistema que hay que repensarlo. Hay que trabajar mucho sobre normativas, sobre objetivos y, digamos, ir fijando pequeños
pequeños pasos, no podemos ir por todo, como se dice el elefante, hay que comerlo de abocado. Bueno, volvamos a los orígenes y volvamos a trabajar en ese sentido. Lo que me permito volver sobre la pregunta anterior que me preguntabas. José, Sí. ¿te puedo dejar la explicación pendiente? Tenemos que ir a un corte y Por nos supuesto. desconectamos y te vuelvo a conectar y seguimos conversando. Por supuesto, te espero. Dale, Dale, gracias. Dale, chao, chao. dale con la tanda, por favor, Sebastián. Ya estamos en el aire, esperando la comunicación otra vez con el administrador general de puertos, con el compañero José Beni. José Carlos creo que se llama, ¿no? José Carlos. ¿Está en el aire por ahí? ¿Qué me decís, Sebastián? Todavía no. Interesante la charla, por eso la tenemos Sí. que... Sí, muy Sí. interesante. Sí. Aparte, Aparte, te digo, cuando da las cifras uno, o sea, a mí se me ponen los pelos de atrás de la zona sináptica límbica, se me ponen los pelos de punta como los monos. ¿Qué va? No, terrible. No, escúchame. ¿Cuánta- No, la plata que se recuperó. Pérdida de 200 millones de dólares Sí. durante Y años. quedaron limpios en 3.000 un año millones. 28 millones de No, dólares. no, pero Limpios, es- con la inversión que se hizo. No, es escalofriante lo que te cuento. Es una película de terror, en Es serio. una película de terror. Parte de un no. estado bobo. Sí. Ahora, lo que hizo el turco con Elmas No, es es terrible. No, imperdonable. bueno, lo que hizo el turco, lo que hizo. No, pero lo con que él, hizo. pero con Elmas fue de terror. Yo lo hablé con Mariano Recalde. ¿Cómo se pudo recuperar a Loriña? Que él hacía una comparación de la Sí, soberanía. claro, siempre hacía. No, ¿Pero por qué? Porque a Loriña le quedaron algunos aviones. Elmas no quedó ni un barco. ¿Quién es el secretario general del gremio ese? ¿No sabes? ¿De cuál? De él, de los portuarios, de él. El Caballo Suárez. Ah, mira. No, el Caballo Suárez del SOMU, Sindicato Obrero Marítimos Unidos. Tenés 33 gremios dentro del puerto. Bueno. Pero el que mayor peso tenía en ese momento eran ellos, el SOMU. Y no lo pelearon. Cuando él lo pone, me acuerdo yo, la cuando él verdad. lo pone el director obrero dentro de Maruba, que es una empresa nacional, Claro, yo no, le sí. pido, yo le No, pido está contando, que está es bien. lo que hablaba con José. ¿Ya está en conexión? Sí, ponerlo al aire y... Sí. Sí, no, José, Sí. ¿escuchás? Estamos Ahí acá estamos. discutiendo, acá. Debatiendo. No, estamos hablando que yo les comentaba que tuve la oportunidad de hablar con Mariano Recalde del tema de Aerolíneas y Delma, y la diferencia fundamental era que Aerolíneas quedó con algunos aviones y se pudo reponer. Elma no se quedó con nada, con ningún barco. Y los dos barcos que eran de última generación, el Isla Soledad y el Isla Gran Malvina, fueron prácticamente regalados con la gestión de Santos Casares. Ah, ahí está. Santos Ahora me acordé. Casas, mejor no Ahora hablar me acordé. de ciertas cosas. Claro, porque a mí me parecía que había alguien ahí que... ¿Cómo? ¿Que está muteado? Están muteados, José. No, pero tampoco hay imagen. Ahí estamos. Ahí está. Ahí Ahí está. Te decía, por eso no fue una empresa liquidada o vendida, fue una empresa acribillada, Sí. porque estaba en completo funcionamiento, tenía una veintena de buques, tripulantes, tráfico, tenían contratos contratos con carga por todo el mundo, entonces realmente fue una locura lo que se hizo con esa empresa. A mí me queda una sola pregunta, que creo que es la más difícil. Porque terminaron las concesiones de las terminales, se prolongaron porque hubo una discusión interna. Yo sé que vos hiciste un buen ofrecimiento por el tema de los compañeros que podían quedarse sin laburo. ¿Y cómo ves la nueva situación? ¿Van a ser 2 terminales en el puerto de Buenos Aires? Mira, los planes para el puerto de Buenos Aires desde hace ya 15 años es que haya 2 terminales. Ya lo hemos hablado varias veces, es decir, este es el momento de hacerlo precisamente por el vencimiento del plazo contractual de Terminal 5 de Baxa. Y en ese sentido trabajamos durante año y pico, durante el 20 y parte del 21. Finalmente Baxa termina judicializando el tema y ahí quedó trabado un poco hasta el día de hoy. Estamos trabajando para destrabar esto y ver cómo salir
hacia adelante, de modo que haya continuidad de labores y continuidad de trabajo en el puerto, que obviamente eso es indiscutible. Lo que también es indiscutible es la garantía de estabilidad laboral, es decir, todo lo que se trabajó, lo que se está haciendo y, puede creerme, lo que se va a hacer en el futuro, siempre incluye la garantía para que los empleados actuales del Puerto Buenos Aires tengan su fuente de trabajo asegurada. El siguiente paso va a ser la modificación de un decreto, el 870, un decreto también de la época de Macri, que establecía que en el Puerto de Buenos Aires tenía que haber solo una terminal. Obviamente una terminal, además de que no garantiza que todos tengan trabajo, tampoco garantiza que haya una libertad de oferta o una competencia dentro del pequeño mercado que es el puerto. Por eso, en ese sentido, nosotros propiciamos y vamos a continuar con los trámites para que la modificación incluya que sean siempre 2 o más terminales, pero como mínimo 2 terminales dentro del puerto. Así que esos van a ser los siguientes pasos y en los que ya estamos trabajando, de hecho. Me parece muy buena la propuesta. Yo no tengo más preguntas. Yo quiero hacer una alusión muy personal de esta mesa de bar. Nombró a Belgrano. Entra en la interna. Yo soy de Monteagudo. Ya lo dije. José, yo soy de Moreno y Monteagudo te comentamos que el otro día salió una interna porque empezamos a charlar entre nosotros el prócer, ¿no?, más grande de la historia argentina, y salió San Martín y yo dije, no, yo soy de Belgrano. Y bueno, y se generó otra interna. Ahora la negra puso un tercero, puso a Monteagudo. Yo lo puse a Belgrano. No, tercero no, yo dije Moreno, Monteagudo, Castelli. Esa es mi línea histórica. Ustedes me quieren cambiar, no me van a cambiar. Es con todos, muchachos. Es con todo como tiene que ser ahora, ¿no? Para que Cristina siga gobernando. Así no, pero es. nosotros Es con todo y con liderazgo claro. Aparte vos sos pingüino. Bueno, yo no sabía. bueno. Lo tenías oculto. Sí. José, ¿qué hay con el tema nuevo de este muchacho Giuliano, algo por el estilo, que asume como nuevo ministro? El nuevo ministro de Transporte. ¿Hay qué conexión, qué conocimiento tenés con respecto a qué podemos esperar de él? Me parece que es una pregunta políticamente correcta para que difícil, para que nos cuentes algo. A lo mejor tenés trato directo, eso. Sí, Giuliano ha sido el número 2 del ministerio desde hace ya creo que 2 años en toda la gestión de Guerrera. El alejamiento de Guerrera, una gran persona, obedece a cuestiones de salud personales. No hay ahí una cuestión política. En ese sentido, Giuliano, entiendo, será una continuidad de trabajo que no debería afectar la labor del ministerio. De hecho, entre ellos, el tema lo están conversando ya hace unos 20 días, más o menos, cuando el ministro Guerrera entendió que debía dedicarse a sus problemas personales. En lo personal, con el doctor Giuliano tengo una excelente relación. Yo lo he conocido a través de la gestión en estos años. Una persona que se ha dedicado al trabajo del ministerio, ha suplido enormemente, ha secundado, en el término estricto de la palabra, al ministro durante todo este tiempo. Por tanto, está al tanto y al corriente de todos los temas del ministerio, al menos me consta, y esto sí doy fe, en todos los temas que hacen a la Subsecretaría de Puertos, a la AFP. Él ha estado muy sobre ellos, porque además acordate que, ajeno a la decisión de Guerrera, el subsecretario de Puertos anterior renunció en mes de julio, si no me equivoco, y el nuevo fue designado hace pocos días, con lo cual Giuliano tuvo a cargo la Subsecretaría de Puertos de manera directa. Eso le ha permitido empaparse de todos los temas que hacen a nuestra actividad de transporte por agua, cosa que, al menos desde el
pequeño mundo en que uno trabaja nos da la ilusión o la esperanza de que él arranca ya con un conocimiento cabal de la situación y de las necesidades que tenemos, tanto desde el punto de vista estatal como desde el punto de vista privado, de las necesidades que tiene el sector. Así que realmente el auguro va a tener una muy buena gestión y que va a poder tomar el ritmo enseguida. No, perfecto. Bueno, es desearte un buen fin de semana, pero avisarte que tipo 4:15, 4:30 te estamos llamando nuevamente para... No, te mando un gran abrazo, José, te mandamos... Vos probá, vos llamá. Bueno, José, que tengas un buen fin de semana, saludos a la familia y la verdad que una nota muy buena, Sí. donde se aclararon un montón de temas Sí. que verdaderamente estaban en la nebulosa, ¿no? Bueno, Y si tenés alguna cosa para comentar, para comunicarle a la oyentada, nuestros teléfonos, que bueno, estás en comunicación con Chini, simplemente nos avisás y sabemos que o es una comunicación directa o una gacetilla de la Administración General de Puerto para tener informados a la gran oyentada que nos escucha. Perfecto. Un gran Les agradezco abrazo, mucho José. realmente, porque es un espacio realmente donde se puede hablar tranquilos sí, claro. y pensando fuera de la rutina diaria. Así Claro. que les agradezco, ha sido muy interesante la charla. Bueno, Así que muchas seguro la gracias. vamos a repetir. Seguro que sí. Nos alegra mucho, un abrazo grande, Un José. abrazo, gracias. Abrazo y suerte esta tarde. Chao. Dale. En eso estamos. Sebastián Gómez Antelo, un poquito de el rebelde de la renga como para... El rebelde Weiss. Te dice cualquier cosa. Por favor, poneme un poco de música, por favor, Sebastián. Pone la música. Ponelo.